¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a continuar con esto de razones trigonométricas que habíamos comenzado la clase pasada y vamos a ampliarlo agregando las razones trigonométricas inversas. ¿De qué trata esto? Bueno, recuerdan que nosotros, si sabíamos las medidas de dos lados de un triángulo rectángulo, podíamos averiguar un ángulo, ¿no? En función a la razón que había entre esas dos medidas, ¿no? Básicamente razones trigonométricas era eso, era una relación entre los ángulos de los triángulos, rectángulos, y la división, el resultado de la división de dos de sus lados, ¿bien? Ok, bueno, supongamos nosotros que tenemos el problema en el que hay un ángulo que no conocemos, pero conocemos la medida del cateto opuesto y conocemos la medida de la hipotenusa. Entonces lo que se nos pregunta es cuánto mide ese ángulo que queremos, que nosotros nos proponemos hallar. Con las razones trigonométricas que nosotros conocíamos, no podemos resolver ese problema, porque nosotros tenemos que, dada la información de la razón trigonométrica, ¿no? Nosotros podemos hallar el valor de uno de los lados. Si nosotros sabemos el ángulo y sabemos uno de los lados, ya sea la hipotenusa o el opuesto, por ejemplo, en el caso del seno, podemos despejar el otro, ¿ok? Pero no teníamos el caso de que si sabemos dos de los lados, podemos hallar el ángulo, es decir, ir en el sentido opuesto, en el sentido inverso, ¿no? Nosotros sabíamos el ángulo y uno de los lados de la relación y podíamos despejar el otro. Bueno, pero si yo sé dos de los lados, ¿puedo hallar el ángulo? Esa es la pregunta. Bueno, sí. Para ello se usan las razones trigonométricas inversas. Esto es el mismo razonamiento que tienen las operaciones inversas, ¿no? Recuerdan que la operación inversa de la suma sería la resta, la operación inversa de la multiplicación la división, de la potencia sería la raíz. Bueno, estas razones trigonométricas, estas operaciones, seno, coseno y tangente, también tienen su inversa. La inversa del seno se la escribe como seno elevado a la menos 1, aunque este menos 1 quiere decir nada más que es operación inversa, es la operación inversa del seno. También se lo llama arcoseno, ¿bien? Entonces, ¿qué metemos? Bueno, si a mí me dan un triángulo rectángulo y me dan la información, yo quiero averiguar la medida de un ángulo, y me dan la medida del cateto opuesto y de la hipotenusa, ok, hago arcoseno de la razón, es decir, del numerito que me va a dar la división entre el opuesto y la hipotenusa. Esto se hace con cálculo, le damos enter y nos da el valor del ángulo que queremos sacar. ¿Bien? Lo mismo el coseno, tenemos la razón inversa, arco coseno, coseno de la menos 1. Vean que nosotros lo que metemos acá es la razón entre los lados. Y lo que nos devuelve es un ángulo. ¿Bien? En el caso anterior nosotros metíamos el coseno de un ángulo y nos da un número, que sería la razón. Acá que metemos el arco coseno, por ejemplo, de un número y lo que nos devuelve la cuenta, lo que nos devuelve la calculadora es el valor de un ángulo, ¿bien? Y con la tangente también. Tangente, sabemos que es de un ángulo opuesto sobre el adyacente. Arco tangente, ¿bien? De el numerito que resulta de la razón entre el opuesto y el adyacente es el ángulo este en cuestión. ¿Bien? El ángulo que nos proponemos hallar si tenemos como datos la medida del cateto opuesto a este ángulo y la medida del cateto adyacente a este ángulo. Una pequeña aclaración, para seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, se usa también la notación arc-sen, arc-cos y arc-tan, arc-tg, que sería arco tangente. ¿Bien? Se pronuncia o bien seno a la menos 1, o bien arco seno, arco coseno o arco tangente, ¿no? Se pueden mencionar así como a la menos 1 o arco y el nombre de la razón trigonométrica, ¿bien? Bueno, esta es la parte de teoría que les quería acercar, ¿ok? Así que tengan la anotadita. Ahora les voy a pasar unos problemitas ahí en las actividades, ¿bien? Que me gustaría que vean, ¿bien? Intenten resolver, si pueden, resolverlo genial. Y si no, bueno,
anoten las preguntas que tienen, ¿bien? Y lo discutimos en el Meet. ¿Dale? Vamos viendo eso. Ok, nos vemos.